Miklos es un académico peruano especializado en filosofía de la tecnología, en filosofía política y tecnologías convergentes. Cuenta con un doctorado en administración de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Él es maestro en ciencias de gestión de la innovación por la misma universidad. Él es maestro también en estudios de Derecho en Victoria University of Wellington, en Nueva Zelanda, y licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor en Chile. Actualmente, Miklos es profesor principal de Ciencia y Tecnología en la Universidad de San Martín de Porres, en Perú. Él se cuestiona y nos cuestiona hoy a todos: ¿por qué el progresismo continúa imponiendo agendas disolventes de medioambientalismo, de aborto, de feminismo, de derechos LGBT y de ideologías de género? Dejemos que Miklos nos responda a estas preguntas. Un fuerte aplauso para Miklos Lukács. Gracias. Bueno, qué gusto estar aquí realmente. Es un placer estar en Monterrey. Este recibimiento que me han dado es muy cálido, se los agradezco mucho. Y bueno, me toca la más difícil porque ya tienen 2 conferencias en el cuerpo y probablemente la energía no esté al tope, pero voy a tratar de hacer mi presentación lo más dinámica y didáctica posible, porque la idea aquí es que salgan de esta conferencia con una nueva forma de interpretar la realidad actual. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué es tan complejo entender todo lo que estamos viviendo? Toda esta cultura de opresión y censura para quienes tenemos una manera de pensar que cuestiona la narrativa dominante. Y eso es lo que nosotros lo que voy a tratar de presentar hoy día. Bueno, yo abordo el tema de cambio tecnológico. Creo que ese ha sido uno de los aportes de los cuales más me precio en el debate y en la discusión pública perdón, que se da a nivel de redes. La variable que faltaba era la variable tecnológica. No se puede entender el mundo hoy, ni las agendas del progresismo, si es que no se tiene un conocimiento de cuál es el nivel de desarrollo tecnológico, qué tecnologías existen. Y ojo, especialmente tecnologías orientadas a la reproducción. Este es un punto clave. Quiero que vean ese emoji, es el último que acaba de ser aprobado formalmente, es el hombre embarazado. Y bueno, los emojis son los dibujitos esos que uno usa en el celular, ya lo saben. Bueno, este es el último que ha sido aprobado formalmente, pregnant man, hombre embarazado. Y para una persona adulta esto es ridículo. Va a interpretarlo como una ridiculez, como algo grotesco. Pero algo que tiene que entender la gente, sobre todo los mayores de 30 a 35 años, que ya tienen una mentalidad más formada, que tienen una experiencia de vida, es que para una mente poco trabajada, una mente con poca experiencia, esto tiene un enorme impacto. Esto no solamente es la representación de un dibujito, sino que da un mensaje, y ese mensaje es que la realidad natural no importa. Les mencionaba que la tecnología era la variable más importante que yo estaba considerando, y entro con un concepto que es muy importante, que es el de cuarta revolución industrial. Y quiero darles un antecedente para que entiendan por qué es tan importante la tecnología. Entre 1760 y 1840, en el Reino Unido se dio origen a la primera revolución industrial. Y esta primera revolución industrial que se dio en Inglaterra y en Escocia partió con un invento, con una tecnología, que eran las máquinas de vapor. Y a partir de estas máquinas de vapor surgen las industrias textiles,
principalmente en el noroeste de Inglaterra, en Manchester. Yo vivo a pocos kilómetros de Manchester. Uno puede ver el pasado industrial de esa ciudad, las famosas industrias textiles. Lo importante de estas industrias textiles no solo fue la riqueza que le generó al Reino Unido, sino, más importante aún, el origen o el nacimiento del modelo capitalista. Manchester y su industria textil dan origen al capitalismo, que es el modelo económico dominante, que está siendo golpeado, pero que sigue siendo el modelo dominante. Y unos años después, unas décadas después, ya cuando el capitalismo, esta pugna, ¿no?, entre lo que Marx definía como proletarios y capitalistas, llega un punto en el cual, vamos a decir, deriva en el Manifiesto Comunista en 1848, que da origen al marxismo. ¿Cuál es el punto importante aquí? Que la revolución industrial, el capitalismo y el marxismo no hubiesen sido posibles sin las máquinas de vapor. Es decir, tuvo que aparecer una tecnología y esa tecnología dio origen a un nuevo modelo económico y a una nueva forma de interpretar las relaciones de poder. Hoy surge esta idea de la cuarta revolución industrial. Este concepto lo acuña el fundador del Foro Económico Mundial, que es Klaus Schwab, un economista alemán. Y sucede que Schwab publica en 2015, en una revista de relaciones internacionales muy conocida que se llama Foreign Affairs, el artículo que se llama Fourth Industrial Revolution o Cuarta Revolución Industrial. Y lo importante aquí es lo siguiente, es clave que nosotros seamos precisos con las fuentes que utilizamos, porque siempre vamos a estar sometidos al escrutinio del progresista. Y nos van a decir, no, estas fuentes no son confiables, o estos sujetos son conspiranoicos, o sus fuentes son absolutamente inventadas, no tienen evidencia. La mejor manera de refutar eso es utilizando su propia evidencia, sus propias fuentes. Y eso es lo que hago yo en mis trabajos de investigación. Yo siempre uso las fuentes del contrario, cosa que no se puede cuestionar después el hecho de que yo he usado fuentes cuestionables. Siguiente diapositiva. La página web, Web Forum, es la página del Foro Económico Mundial y esta es la definición de Cuarta Revolución Industrial. Está caracterizada por la fusión. Ojo con el lenguaje, Samuel les dijo algo ya sobre el lenguaje, que es un instrumento de poder político. Está caracterizada por la fusión de tecnologías que están borrando las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Cuando yo hablo de fusión o cuando alguien dice fusión, ¿a qué se refiere? Tomamos diferentes elementos y los unimos y formamos una sola cosa. Eso es fusión. De múltiples, una sola unidad. Eso es fusión. Cuando hablamos de esfera física, ¿qué creen que se está diciendo? La esfera física. Aquí estaríamos hablando de las cosas que podemos tocar, ¿no? Ver. Entonces, y cuando le dan la connotación de tecnología, fusión de tecnologías, la esfera física se refiere a tecnologías. Por ejemplo, este celular es parte de la esfera física. Un disco duro, un chip, un puerto USB. Esos son esferas físicas. Cuando me refiero a esferas biológicas, ¿qué significa? Vida, plantas, animales, seres humanos, son parte de la esfera biológica. Y esfera digital, a la conectividad. Redes 4G, 5G, el Internet, tecnología de nube o cloud computing, donde uno sube los archivos al Drive. Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Para mí yo no estoy ni usando ni llevando tecnología, sino que soy tecnología. Y eso fue lo que me llamó la atención a mí, cuando en abril de 2016, que fue la primera vez que yo tuve contacto con este concepto, lo primero que me llamó la atención fue esta definición es diferente a las de otras revoluciones industriales, porque no solamente está afectando, no solamente se trata de crear nuevos modelos económicos y políticos, sino que hay una concepción antropológica aquí. Hay una concepción antropológica. Y ojo, ustedes leen el libro de Klaus Schwab, Cuarta Revolución Industrial, él tiene un libro publicado así, y en ese mismo libro Schwab dice que vamos a reinterpretar al ser humano y que lo vamos a, y la palabra que usa es augmentation, ¿no? O mejoramiento.
Investigadores japoneses han desarrollado un traje robótico que se sujeta a la espalda, el cual permite el control de 2 brazos extras. Imagínate todo lo que podríamos hacer con este dispositivo, desde las tareas más simples hasta las más complejas. Esta tecnología es llamada MetaLimbs y consta de 2 partes: las extremidades robóticas que se colocan como una mochila de alta tecnología y un sistema de seguimiento en las piernas del usuario, pues los brazos son impulsados por el movimiento de los pies y las rodillas. Los impulsos se trasladan a través de los sensores de flexión, los cuales se encuentran en las extremidades. Además, sus partes pueden ser reemplazadas o personalizadas. Por ejemplo, si quisieras tener una garra o una pinza o tal vez otro tipo de herramientas, pueden ser modificadas. Esta tecnología podría ser útil para aquellas personas que han perdido el uso de sus brazos. Controlar las prótesis con el pensamiento. Un grupo de científicos de la Universidad de Berkeley han desarrollado unos sensores inalámbricos del tamaño de un grano de arena. En el futuro, estos sensores se podrían implantar en el cuerpo humano, mejorando completamente las interfaces cerebro-ordenador, de manera que los pacientes cuadraplégicos podrían ser capaces de controlar sus prótesis con tan solo el pensamiento. Por el momento, han sido probados con éxito en los nervios periféricos de ratas. Gracias a este dispositivo es posible realizar seguimientos de los órganos, los nervios y los músculos. Todo esto en tiempo real. Además, es capaz de efectuar estímulos eléctricos, de manera que será útil en tratamientos de trastornos como la epilepsia, la paraplegia y la tetraplegia, siendo capaz de estimular el sistema inmune o detener la inflamación. Este dispositivo es llamado polvo neural y posee tan solo 1 milímetro cuadrado aproximadamente. Es inalámbrico y no necesita batería, ya que este convierte las vibraciones de ultrasonidos en electricidad. Todo esto gracias a un cristal piezoeléctrico en cada sensor. Esta energía generada alimenta un pequeño transistor, el cual se encuentra en contacto con una fibra nerviosa o muscular. En el futuro, este dispositivo podría ser utilizado para controlar un ordenador o un brazo robótico, siendo necesario ser implantado en el cerebro para toda la vida. Tercer pulgar. ¿Para qué tener solo 2 si podríamos tener 3? Es lo que seguramente pensó la autora de esta creación. Su nombre es Dani Cloud. Como sabemos, los pulgares son un factor determinante en la raza humana, pues resulta una ventaja evolutiva muy notable, pudiendo manipular objetos grandes o pequeños. Conociendo esto es que se desarrolló esta tecnología. Este tercer pulgar no tenía la intención de sustituir a un dedo perdido, sino darnos uno extra. Esta tecnología funciona mediante un sistema de baterías, además de comunicación Bluetooth y además motores. Con ellas podríamos realizar desde las tareas más básicas, como repartir las cartas, hasta tocar una guitarra. El dispositivo se controla con el movimiento de los pies, mediante sensores ubicados en los zapatos. Este dispositivo se coloca en la muñeca como un reloj, y la impresión 3D permite que este tercer pulgar presente diferentes estructuras y estéticas, pudiendo ser usado como un accesorio más. Implantes de memoria. Un equipo de neurocientíficos estadounidenses elaboraron un dispositivo capaz de almacenar recuerdos a largo plazo. Esto se podría utilizar en enfermedades neurodegenerativas, que lamentablemente no solo afecta a quien lo padece, sino también a sus familiares y amigos. Según la OMS, hay más de 47 millones de personas que están siendo afectadas por algún tipo de demencia. Las causas no están claras y tampoco existen tratamientos hasta el momento, pero gracias a un ingeniero biomédico de la Universidad de California, ya se está desarrollando una prótesis de memoria. Recordemos que el hipocampo es una parte de nuestro cerebro encargada de convertir los recuerdos a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Conociendo esto, se pudo diseñar un chip capaz de recuperar la memoria. Este dispositivo se implanta quirúrgicamente en el cerebro, imitando al hipocampo, mediante la estimulación eléctrica del cerebro para formar recuerdos. Los resultados revelaron comportamientos neuronales en la corteza del hipocampo. Según su autor, no se trata de recuperar recuerdos perdidos por el paso del tiempo, sino de almacenar nuevos recuerdos a largo plazo. Sin embargo, el experimento solo ha sido probado en ratas, pero más adelante se plantea aplicarlo en seres humanos. Tatuaje que cuide de tu salud. Si pensabas que los tatuajes eran solo cuestión de estilo, ahora tendrás una razón más para tenerlos. Se trata de una tinta especial que lleva por nombre Thermal Abyss. La idea es utilizarla para hacer tatuajes que eviten la necesidad de someterse a análisis clínicos, es decir, adiós a los análisis de sangre.
Este tatuaje cambiará de color de acuerdo a los niveles de azúcar en la sangre. Lo mismo sucederá si hay cambios en el pH o en la cantidad de sodio. La tinta posee biosensores especiales, capaces de determinar este tipo de información biológica. Por ejemplo, si los niveles de sodio son muy altos, el tatuaje se vuelve fluorescente, y si el pH cambia, el color varía entre morado y rosa, y cuando hay cambios en el nivel de azúcar, el tatuaje pasa de azul a marrón. Lentes de contacto inteligente. Los lentes de contacto de Sony pueden grabar, reproducir y almacenar videos con tan solo un parpadeo. Cabe mencionar que Google y Samsung ya están desarrollando tecnología similar. Los lentes de Sony utilizan cámaras especialmente diseñadas para grabar, además de reproducir y almacenar videos con el parpadeo de un solo ojo. Este tipo de tecnología puede distinguir entre un parpadeo deliberado y uno natural. Recordemos que un parpadeo habitual suele durar desde 0,2 segundos a 0,4 segundos y un parpadeo consciente excede 0,5 segundos. Los lentes de Sony pueden almacenar imágenes dentro de sí mismas, sin la necesidad de un dispositivo de almacenamiento externo. Estarán equipados con sensores piezoeléctricos en miniatura y tendrán la capacidad de distinguir los cambios de presión, la temperatura, la aceleración y la fuerza, convirtiendo todos estos cambios en una carga eléctrica, que luego se utilizará para activar la grabación. Este dispositivo se alimenta a través de la inducción electromagnética, la cual es un fenómeno que origina un voltaje inducido cuando un cuerpo es expuesto a un campo magnético variable. Human Augmentation. Vamos a mejorar al ser humano y vamos a aplicar tecnologías en el ser humano. Y me llevó esa definición de Schwab a la definición de transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento cultural, ideológico, que no es nuevo. La Asociación Transhumanista Mundial fue fundada formalmente en 1998, pero en el fondo la idea del transhumanismo no es una idea nueva. Si piensan, por ejemplo, en Gilgamesh, ¿no? La épica de Gilgamesh, el rey de Uruk, que quiso ser inmortal, al final termina muriendo. Cuando hablamos de Ícaro, ¿no? Le dice su padre, no vuele cerca del sol porque se te van a derretir las alas. No le hace caso, se derriten las alas, Ícaro muere ahogado. Cuando hablamos de Frankenstein, o cuando hablamos de Fausto, que le vende el alma al diablo, en la línea en común aquí, que es una línea de larga data, es que el hombre siempre ha querido superar sus limitaciones físicas, sus limitaciones intelectuales, siempre ha querido dominar a la naturaleza. Ha sido una pugna constante del ser humano. Y el transhumanismo formal, este movimiento que tiene ese símbolo, H+, si se fijan, significa Humanity positiva aumentada. ¿Okay? Ese es el símbolo del transhumanismo. Entonces, no es algo nuevo, no es una aspiración nueva. Lo que busca el transhumanismo es mejorar, uso su definición, intelectual, cognitiva, física y moralmente al ser humano a través de la aplicación de tecnologías en el ser humano.
Para hacerlo algo más sencillo, dicen, sería perfecto incrustarte un disco duro en la cabeza porque así vas a tener más memoria. O te puedes hacer una ranura aquí y te puedes poner un USB y así vas a poder, ¿no?, traspasar tus pensamientos, etc. Esa es la aspiración del transhumanismo, la mejora del hombre. El transhumanismo en sí mismo es un antihumanismo. El transhumano desprecia al ser humano porque lo encuentra imperfecto, lo encuentra limitado. Entonces va a buscar la tecnología para potenciarlo. ¿Cuáles son los objetivos del transhumanismo? Son 3. El primero, la superlongevidad. El transhumanista busca que el ser humano sea eterno. Quiero que hagan una anotación aquí. Esta gente siempre es parte del credo de que vamos a tener que creer en la ciencia siempre, que la ciencia nos va a liberar y que la religión es absurda, creer en Dios es absurdo, pero creer en la ciencia es importante. Quiero que cotejen esta posición con su realidad. Cuando buscan la superlongevidad y que el ser humano sea eterno, están apelando a una categoría religiosa, ¿no? La inmortalidad. Jesús es inmortal, Dios es inmortal. ¿Y quién promueve esto? Principalmente un gerontólogo británico que se llama Aubrey de Grey, que trabaja en la Universidad de Cambridge. Ojo, miren las universidades. Cambridge, ahí van a entender por qué la Academia Internacional también está alineada con este proceso, con el progresismo, abiertamente. Sostienen entonces que a través de mejoramiento genético podemos extender nuestra vida y eventualmente ser inmortales. Ya existen lobbies de transhumanistas en la Organización Mundial de la Salud buscando declarar a la muerte una enfermedad. ¿Qué significa eso? ¿Se puede entender al ser humano sin el concepto de muerte, sin la realidad de la muerte? Es imposible. Es imposible. El concepto de muerte le da sentido al concepto de vida. El concepto de tristeza le da sentido al concepto de felicidad. Trabajo, pereza, yin y yang, si es que queremos darlo en otro contexto cultural. Siempre ha existido esta contraposición, este balance. El segundo objetivo es la superinteligencia. Dicen los transhumanistas que somos unas amebas, que no servimos para nada y que tenemos que potenciarnos intelectualmente. El principal proponente de esta línea de pensamiento es el filósofo sueco Nick Bostrom. ¿Dónde trabaja Bostrom? En la Universidad de Oxford. Y es director, ojo con este nombre, del Instituto para el Futuro de la Humanidad. Entonces Bostrom dice, vamos a fusionarnos con chips, con discos duros, etcétera, vamos a potenciarnos. Eventualmente la capacidad intelectual que tengamos va a trascender los límites físicos de nuestro cuerpo. Entonces vamos a empezar a fabricar cuerpos con materiales de titanio artificiales. Y eventualmente, dice Bostrom, ni cuerpo biológico ni cuerpo físico van a ser necesarios, porque lo ideal es convertirnos en una especie de espíritu de bits y bytes que van a ser como una especie de almas de inteligencia. Y lo que dice Bostrom es que todas las almas de inteligencia que podríamos ser todas las personas que estamos aquí reunidas, vamos a fusionarnos en una gran superinteligencia. La pregunta del millón aquí es, ¿Bostrom apela a la ciencia o a la ciencia ficción? Miren qué curioso, porque ellos dicen nosotros somos los defensores de la ciencia, pero apelan a categorías de ciencia ficción. Eso no es grave. Lo grave es que a partir de estas premisas de ciencia ficción tengamos académicos en universidades prestigiosas diseñando o difundiendo ideas que después se terminan convirtiendo ¿en qué? En políticas públicas y en leyes. Eso es lo grave. El tercer elemento del transhumanismo, el superbienestar. David Pearce, el filósofo británico proponente de esta idea, sostiene que no sirve ser súper longevo y súper inteligente si es que nuestra calidad de vida es mala. Pero aquí ocurre un punto de quiebre también. Si yo les digo qué significa una vida beneficiosa, una vida virtuosa, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué nos haría virtuosos? Tener una vida de sacrificio, de trabajo, de esfuerzo, empatía, ¿no? Solidaridad, ser una buena persona, en sencillo, ser alguien bueno. No perfecto, pero bueno. Para Pearce es fundamental
vivir una vida beneficiosa en base al placer. Peirce sostiene que hay y lo establece en este nivel, un imperativo hedonista. Es imperativo que vivamos una vida de placer. Si algo no es placentero, va a ser inútil, por lo tanto, no es deseable, no es bueno. Si algo te genera placer, es bueno, por lo tanto, es una vida que sí vale la pena vivir. Acá hay otro punto importante. Cuando establecemos esta categoría, ¿no?, de algo placentero o no placentero, estamos estableciendo un criterio utilitarista. Si algo es útil, es bueno. Si algo no es útil, es malo. Aborto no es útil, descártalo. Lo que estoy diciendo aquí es que estas ideas tienen consecuencias, no son neutras, y ayudan a explicar por qué estamos viviendo este clima, sobre todo la gente más joven, que está siendo educada, o adoctrinada, mejor dicho, a tener una vida orientada al yo. El yo primero, yo segundo, yo tercero, sujeto de eternos derechos, cero responsabilidades. Una vida donde si cometes un error no es tu culpa, tú eres una víctima, la culpa siempre es de otros. Nadie asume responsabilidad. Y por eso, lo digo con pena, las generaciones más jóvenes, sobre todo aquellas que no tienen la protección de buenos padres o un buen entorno familiar, caen presa de esta mentalidad. Entonces, superinteligencia, super bienestar, super longevidad. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta aquí sería, o el punto aquí sería, ¿qué tecnologías harían posibles estas aspiraciones del transhumanismo? Porque si no estaríamos hablando acá simplemente de ciencia ficción. ¿Qué es ciencia ficción? El problema es que ya existen tecnologías que técnicamente pueden materializar algunos de estos deseos. Y voy a mencionar algunas, solamente voy a elaborar dos. Inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, impresión en 3D, blockchain, etc. Las más importantes, robótica también. Las más importantes y que voy a desarrollar hoy son dos, inteligencia artificial y biotecnología, en particular la técnica CRISPR. CRISPR es una técnica de edición genética. Esto significa que es capaz de modificar nuestro código genético, nuestros genes, ya sea para bien o para mal, es decir, para corregir una anomalía en el ADN y revertir así una enfermedad, o para destruir un gen y dejar a la célula KO, como podría ser el caso de querer destruir a una célula cancerígena. Inteligencia artificial, su planteamiento es más o menos claro, es una inteligencia de máquinas. Es una inteligencia que busca reemplazar al ser humano en la toma de decisiones, gradualmente, bajo la premisa de que se va a facilitar nuestra vida. Entonces, ¿qué usa la inteligencia artificial? Se programa con algoritmos que son modelos estadísticos, ¿no? Es una matemática muy compleja. En ese sentido hay que darle crédito a los progres que están haciendo los algoritmos, porque es matemática muy compleja y muy avanzada. Y también es programación muy compleja y muy avanzada, con lenguajes como Python o R. La gente que esté estudiando computación sabrá de esto. ¿Qué hacen los algoritmos? Procesan un enorme volumen de información, la famosa Big Data. La Big Data la encontramos en Internet principalmente. Todos los días se están generando millones y millones de gigabytes de información. Entonces, lo que hacen los algoritmos es tomar ciertos tipos de información y en base a esa información establecen patrones, ¿no?, o tendencias, y en base a esos patrones y tendencias toman decisiones. Netflix. ¿Cuántos aquí tienen Netflix? Cuando usan Netflix, lo prenden, van a aparecer recomendaciones. Okay. Esas recomendaciones valga la redundancia, son hechas por algoritmos que ven cuáles son sus hábitos, qué tipo de películas o series les gustan. Entonces, si ven que les gustan las películas de terror, Netflix te va a dar recomendaciones de películas o series de terror. Pero Netflix también, los algoritmos pueden determinar que no solamente son películas de terror, sino que son películas de terror coreanas. Y son películas de terror coreanas producidas entre el año 60 y el 85. Y así pueden ustedes ir caracterizando diferentes parámetros de información. El punto es este. No es relevante, ¿no?, que Netflix te recomiende películas. Esa es una toma de decisión trivial, no es muy relevante. Pero el concepto es este, y quiero que esto sea lo que ustedes evalúen. El criterio aquí, o el concepto aquí, es que la máquina gradualmente puede ir tomando decisiones más complejas por nosotros a medida que la tecnología avance. Este es el punto problemático. Una tecnología que eventualmente, hipotéticamente,
pueda reemplazarnos en tomas de decisiones más importantes que recomendarnos películas. Y les voy a poner un escenario de ciencia ficción. Sin ninguna duda, esta tecnología va a seguir desarrollándose. Y ojo, esta tecnología tiene aplicaciones que son muy potentes y muy positivas. Por ejemplo, maximizar procesos económicos, disminuir mermas, ¿no? Pérdidas de comida, ¿no? Que se desperdician. Eso es muy útil. Entonces, no quiero satanizar a la tecnología, porque se nos presenta a nosotros como tecnofóbicos, a quienes criticamos a la agenda progresista. Y no somos tecnofóbicos. Simplemente decimos, este tecnooptimismo desbordado es peligroso y no está tomando en consideración aspectos negativos. Vuelvo entonces a la situación hipotética. Pongamos que de acá a unos 15, 20 años la tecnología se haya desarrollado de tal manera que ya no tengan que ir a los mercados, que ya el concepto de mercado no exista. ¿Por qué? Porque ya algorítmicamente se va a saber cada nivel de consumo de cada uno de ustedes. Y las máquinas van a saber, a través del uso de sus celulares, de sus relojes con medición cardíaca y todos esos cuántos kilómetros han caminado, toda esa información se está subiendo y están haciendo un perfil individual de todos ustedes. Entonces, puede llegar el momento hipotético que cada semana llegue un dron a la puerta de su casa con un paquetito, ¿no? Que tenga su papilla calórica de la semana. Suena ridículo, pero quiero que piensen en el fondo de esto. Esa sería una absoluta toma de decisiones por parte de algoritmos en vez de personas. Les planteo una cuestión que sí es real. Hace 3 meses el Foro Económico Mundial, que es la organización de Schwab, publicó un titular que decía: los jóvenes confían más en los algoritmos que en los políticos. ¿Van intuyendo por dónde va la cosa? ¿Llegan a entender qué significa esto? Que un titular del Foro Económico Mundial sostenga que los jóvenes confían más en los algoritmos que en los políticos. Significa que sutilmente el Foro Económico Mundial nos está diciendo que quizás más adelante ya no sean necesarios los procesos electorales, que ya no sea necesario votar, y se dirigen a los jóvenes porque son el segmento poblacional más vulnerable. Entonces ya no van a elegir ustedes a sus gobernantes, los algoritmos lo van a hacer por ustedes. Y el concepto final aquí sería: puede llegar un punto donde la agencia humana, la capacidad del hombre para tomar decisiones y tomar decisiones de manera voluntaria y libre, sea suprimida completamente por la toma de decisiones de parte de máquinas. ¿Libertad, dijo alguien aquí? ¿Inclusión? ¿Dónde está la inclusión en este caso? Se visualiza entonces una posibilidad de un gobierno absolutamente tiránico, mediado por tecnología. Segunda tecnología importante, CRISPR, biotecnología. ¿Y qué es CRISPR? Voy a darles un poco de contexto también. Todos nosotros tenemos un genoma. Dentro de nuestras células tenemos código genético y ese código genético se llama genoma, que está en el núcleo de nuestras células. Y el genoma es el conjunto de instrucciones que da nuestro organismo para hacernos lo que somos. Entonces, si hacemos un zoom al genoma, lo que vamos a encontrar son 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Si hacemos un zoom más profundo, lo que vamos a encontrar es una doble hélice, la molécula de ADN, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico. Y si hacemos un zoom, lo que vamos a encontrar es que esa doble hélice tiene una especie como de escaleritas. Esas escaleritas están compuestas por 2 nucleótidos, pares de nucleótidos. ¡Tuc! Y son 4, adenina, tiamina, citosina y guanina. El punto aquí, más allá de la biología o de la genética, es, dependiendo del patrón de letras que ustedes tienen en su ADN, es el tipo de características que van a tener. Entonces, por ejemplo, mi nariz tiene esta forma porque para el gen que determina mi forma de nariz, el código genético es AATG, adenina, adenina, tiamina, guanina. Pero en el caso de aquí del señor, estaríamos hablando de CCGT, y así sucesivamente. Compartimos 98% de genes, pero ese 2% que no compartimos nos hace ser lo que somos, individualmente. Ahora, en el genoma existen 3.800 millones de pares de nucleótidos. ¿Cómo hacemos para encontrar una sección específica
dentro de 3.800 millones. Peor que encontrar una aguja en un pajar, imposible. Y ahí viene la magia de CRISPR. CRISPR lo que hace es, uno inyecta esa técnica, llega al genoma, identifica el gen específico, lo corta literalmente, lo saca y lo reemplaza por una secuencia de nucleótidos que ya ha sido fabricada en laboratorios. Ya se pueden fabricar secuencias de nucleótidos en laboratorios. Y ¡puc!, reemplaza ese gen malo. Voy a dar un caso práctico. La fibrosis quística, que es una enfermedad terrible. Es una enfermedad donde se secan los pulmones y la gente no puede respirar y se muere. Está producida por un gen defectuoso, es una enfermedad monogénica. No se han hecho experimentos en seres humanos, por lo tanto lo que estoy diciendo es un planteamiento técnico. Sí se han hecho experimentos en bacterias, en virus, en parásitos, plantas, etc. Técnicamente lo que yo podría hacer es, con una persona que tiene una fibrosis quística, es identifico su gen, fabrico la secuencia correcta, mando que le corten el malo, lo reemplazo por el bueno y esa persona se cura. Les pido que piensen al respecto. ¿Quién estaría en contra de aplicar esa tecnología si su hijo se está muriendo de fibrosis quística? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque acá hay otro criterio importante que quiero que graben. Cuando la tecnología está al servicio del ser humano es fantástica. Pero cuando esa relación se invierte, ahí entramos en problemas. Y cuando el ser humano pasa a ser un objeto de desarrollo tecnológico, ese es el problema, que es lo que estamos viendo hoy. No es una tecnología al servicio del ser humano, sino el ser humano al servicio de la tecnología. Pongámonos a pensar en lo siguiente. ¿Estarían de acuerdo con diseñar bebés genéticamente? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Antinatural. ¿Ya? Ahí por ahí vamos. Se tendrían que aplicar criterios de perfección o de estándar, y ese estándar establecería buenos y malos. Eugenesia. ¿Qué dicen los transhumanistas? Porque se les acusa de eugenésicos correctamente. Ellos dicen, no, es que nuestra eugenesia no es negativa. ¿Por qué? Porque el Estado no está ahí para oprimirte. Esta es una eugenesia positiva, porque la gente voluntariamente puede acceder a estos tratamientos. Fíjense, ¿eh? Es eugenésico y lo reconocen, pero la suya es una buena eugenesia. Hay otro problema que no es de carácter genético o técnico. ¿Cuánta gente podría acceder a esa tecnología? ¿Y el resto? Entonces tendríamos una subespecie de Homo sapiens mejorada y una subespecie de Homo sapiens no mejorada. Piensen en las vacas de producción de leche. Una vaca de producción de un campesino en el Perú o acá en México, 6-7 litros de leche al día. Una vaca que produce leche en un plantel de producción en Israel, industrial, 38-40. ¿Se puede competir? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la igualdad, la justicia social? Y son, nuevamente, razonamientos hipotéticos, pero son necesarios para prever lo que se puede venir en el futuro. Y lo que se nos vende solamente es lo positivo. Siempre presentan la tecnología con fin terapéutico, es decir, la tecnología al servicio del hombre, pero obvian convenientemente y conscientemente los aspectos negativos. ¿Y si les digo que podemos fusionar genes de diferentes especies? Vamos a fusionar genes de seres humanos con delfines, porque el planeta ya se quemó, está muy caliente y tenemos que colonizar el océano. Ojo, no se ha hecho todavía, pero es técnicamente posible. Esto es lo importante, es técnicamente posible. En algún momento sí podría ser. Y les adelanto que ya se han hecho experimentos en monos donde se han incorporado genes de seres humanos, 4% del contenido neuronal de monos proveniente de seres humanos. ¿Qué creen que pasó con esos monos? Mostraron una inteligencia muy superior a la de sus pares. Es decir, estos experimentos ya se han hecho. Más híbridos entre humano y animales. Ahora es el turno de Japón. En China ya se había llevado a cabo un experimento, el último anunciado esta misma semana y realizado por un español. Ahora se realiza por primera vez este experimento en Japón.
A pesar de que esta noticia tiene un año, se volvieron a hacer experimentos sobre esto. A la vez se conocía que el equipo del Dr. Juan Carlos Ispiusa inyecta en embriones de animales células madre de personas con el fin de avanzar en la generación de órganos para trasplante, que lo ha hecho en China. Se ha anunciado que ahora Japón dará luz verde a este experimento para crear híbridos entre humanos y animales. En el caso del país nipón, el investigador que lleva a cabo este experimento será el científico japonés Nakauchi, que dirige los equipos de la Universidad de Tokio y la Universidad de Stanford en California, y tendrá como objetivo principal crear embriones que contengan células humanas y hacerlos crecer en otros animales. Se trata de la primera vez que se hace este tipo de experimento en Japón, aunque no es el primer estado en autorizarlos. ¿Qué busca Nakauchi con este experimento? Bueno, al final se trata de cultivar células humanas en embriones de ratas y ratones para después trasplantarlos a otros animales. De esta forma serían como incubadoras de células humanas que después pueden usarse en humanos, tal y como publica la revista Nature. Los científicos como Nakauchi e Ispiusa exploran crear un embrión animal que carece de un gen necesario para la reproducción de un determinado órgano, como el páncreas, y luego inyectar células madre pluripotentes inducidas por humanos en el embrión animal. Las células iPS están reprogramadas a un estado de tipo embrionario y pueden dar lugar a casi todos los tipos de células. Según se desarrolla el animal, utiliza esta clase de células para fabricar el órgano, ya que no puede producirlo con sus propias células. El objetivo que tienen Nakauchi e Ispiusa es, al final, el mismo: crear órganos humanos en animales, para que posterior sean trasplante en humanos. Pero, ¿qué implicaciones éticas tiene este tipo de investigación? Para empezar, en China o Estados Unidos solo se pueden gestar animales con células humanas durante 14 días, aunque en el país norteamericano se está financiando poca investigación de este tipo. De hecho, hasta el pasado mes de marzo, en el país nipón también estaba prohibido llevar los híbridos entre humanos y animales más allá de ese día. Sin embargo, este mes la legislación cambió cuando el Ministerio de Educación y Ciencia de Japón pasó a permitirlos. Como verán, todo este tipo de noticias hablan siempre de cosas éticas. ¿Ustedes acaso que experimentos como este o de clonación no se llevan a cabo fuera de la ley? Por supuesto, se llevan a cabo para el avance de la ciencia. Por esa razón yo creo que todo este tipo de experimentos, tanto como este como el de la clonación, son hoy en día una realidad que está totalmente censurada y no se está diciendo cómo se está haciendo. Cada uno puede pensar con respecto a esto lo que quiera: será ético, no será ético, clones humanos, clones animales, híbridos entre animales y humanos. La ciencia no tiene límites. Toda esta parte conceptual, ¿no?, de las posibilidades tecnológicas, vamos a ponerlas en el contexto de la actualidad. Lo que ocurre hoy en el mundo es una locura. Hay una serie de agendas. La gente no tiene idea de qué es lo que está pasando. Que viene el género, que el aborto, que el LGBT, que el feminismo, que el especismo, los comunistas, el grupo de Puebla, el conflicto del Islam. La gente está, pero es demasiado, no puedo procesar tanto. No entiendo nada. Y ni siquiera le puedo creer a las noticias. Ahí se ríe ella porque seguramente estás pasando por eso. Sí. Es que es muy común. Es abrumadora la cantidad de información y la gente no puede procesar toda esta información. Lo que pasa aquí es que tenemos que ir ordenando las cosas. Toda esta complejidad se resume o se diluye en ideas muy sencillas. Todo lo complejo parte de algo sencillo. Y ese siempre ha sido mi metodología al momento de investigar: tratar de hacer lo difícil fácil y hacer las preguntas más sencillas siempre. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es una de las agendas dominantes? La agenda del medio ambiente. Todos los días se nos machaca con el cambio climático, la deforestación, los animalitos, etc. Pero acá hay un punto clave: cambio climático. Nadie puede negar que el ser humano ha producido un daño sobre el planeta Tierra. ¿Hay daño ambiental? Claro que sí. Contaminación de aguas, polución, ¿no? Vamos a decir, deforestación, especies que se han extinguido. Eso es innegable. Pero una cosa es daño ambiental y otra cosa muy distinta, cambio climático. Cuando uno dice cambio climático, está dándole un poder al ser humano que no tiene. Sus números todavía no lo permiten. Ojo, cuestionar el cambio climático ahora, poco a poco va a ser convertido en un delito.
Ya Google ha avisado que en YouTube quienes cuestionen el cambio climático van a ver sus videos desmonetizados y quizás penalizados, suspendidos. Es decir, el silenciamiento de la disidencia, que tiene derecho a cuestionar ciencia que es, en el mejor de los casos, dudosa. El cambio climático es producido principalmente por los efectos del sol y los ciclos de agua. El agua en estado líquido, sólido y gaseoso. Eso es cambio climático. Y el dióxido de carbono es una molécula esencial para alimentar ¿a quién? A las plantas. Es la comida de las plantas. Cuando se dice tenemos que bajar las emisiones de dióxido, lo que se está diciendo es vamos a matar de hambre a las plantas. Las plantas existen precisamente por eso. Pero vamos al tema del cambio climático. ¿Por qué es importante? Porque plantea una amenaza existencial. Ojo, plantea una amenaza existencial. Si no hacemos nada para detener el cambio climático, la temperatura va a aumentar de tal manera que nuestra especie se va a ver en peligro existencial. Podemos morir todos. Y cuando se plantea una amenaza existencial de tan alto nivel, absolutamente todo es justificable para impedir que eso ocurra. Esto es muy importante. Todo es permisible. ¿Por qué? Porque la amenaza es existencial. Quiero que pasen a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los culpables del cambio climático? Siguiente, por favor. Ahí está. David Attenborough, zoólogo de la BBC, el abuelito de los documentales de los animalitos de la BBC de Londres. Los humanos son una plaga en la Tierra. Plaga. Y nos está advirtiendo de los efectos negativos del crecimiento de la población. Esto es muy importante. Aquí hay un criterio de control demográfico. Y ojo, no es que yo sea el primero en decirlo. Mucha gente ha hablado de este afán de controlar la población. Desde la década del 20-30, ¿no? Ya existían estos intereses. A partir de la segunda mitad del siglo XX hubo esfuerzos ya prácticos a través de agencias internacionales de cooperación, USAID, DFID del Reino Unido, en Alemania, China, la política de un solo hijo. Es decir, ya hubo un intento serio para controlar la población. Solamente como anécdota, pónganse a pensar que tanto en la China como en la India, donde se aplicaron criterios de control demográfico, lo que se terminó generando es un desbalance entre sexos, porque naturalmente existe un equilibrio, ¿no? Estadísticamente siempre hay más o menos misma cantidad de hombres y mujeres. Debido a que en estas culturas se prefería a los niños, se sacrificaron más niñas que niños. Y hoy estos países, en el caso de China, creo que tienen 30 millones más de hombres que de mujeres. Y en la India el efecto también es similar. ¿Qué creen que pasa con esos hombres? Migran a otros continentes para encontrar mujeres o se homosexualizan. Es decir, la naturaleza siempre encuentra una manera de corregir las cosas. Bueno, ¿qué hacemos con las plagas? Lógica pura. Se tienen que controlar si es que somos benignos y exterminar si estamos hartos de la plaga. Y esto es lógica pura, porque los progres siempre dicen, ¿dónde está la evidencia? Bueno, vamos a aplicar la lógica pura, que es la evidencia más potente de todas. Las plagas hay que controlarlas o exterminarlas. Nuevamente el criterio de control demográfico. Entonces la lógica es, el planeta Tierra está siendo destruido por la plaga humana. ¿Con qué herramienta? El capitalismo. ¿Por qué el capitalismo? Porque es el modelo económico que permite extraer recursos y todo lo generado se reinvierte en una lógica de crecimiento constante. Entonces, si la plaga humana que usa el capitalismo está destruyendo la madre tierra, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Gran reinicio, dijo alguien? Great Reset. Vamos a resetearnos. Pero ojo, no es un reseteo solamente del modelo económico que está siendo atacado. ¿No notan que está siendo atacado el capitalismo ahora? Pum, pum, pum. Curiosamente, ese modelo económico que permitió a los planificadores de esta agenda, que son los filántropos, que están en estos foros internacionales, les permitió a ellos acumular esa riqueza. Bueno, entonces vamos a resetearnos, pero este reseteo no solamente es de modelo económico y político, sino que va a ser un reseteo del ser humano también. Se trata de redefinir y reconfigurar al ser humano. Siguiente diapositiva.
Y aquí entramos a la carnecita del asunto. Entonces tenemos como gran paraguas la agenda del medio ambiente con el cambio climático que plantea esta amenaza existencial. Partimos con el aborto. ¿Qué es el aborto? Es la transición de facto de un ser humano de sujeto de derecho a cosa. Esto no hay interpretación aquí ni sofismas, es eso. Es a un ser humano convertirlo de un sujeto de derecho a una cosa que puede ser eliminada. Imperativo hedonista, no me sirve. Criterio utilitarista, cultura del descarte, ok. Pero va más allá de eso. Si yo puedo convertir al ser humano en una cosa, yo puedo eliminarlo, como en el aborto. Pero también puedo experimentar con él. Las cosas se pueden romper, pegar, etc. Experimentos con embriones de hasta 14 días de edad. Es eso. Que ya están tratando de extenderlo a 28 días. ¿Por qué creen que están tratando de aumentar la edad del aborto? O sea, de la edad de los bebés. Porque las muestras de órganos que son utilizadas para investigación están más desarrolladas y por lo tanto tienen un mayor valor de mercado. Entonces, si por ejemplo uno va a las páginas web de estas organizaciones de investigación que compran órganos de seres humanos abortados de los abortorios de Planned Parenthood, que es un negocio alucinante, uno puede decir, ¿sabes qué? Necesito 50 cerebros, 40 riñones, 20 hígados y 300 páncreas de especímenes. El lenguaje nuevamente utilizado para engañar. Cuando hablan de especímenes, hablan de seres humanos abortados. Les planteo esta cosa, también lo pueden confirmar. Hace unos años, hace unos 6 o 7 años, se publicó un paper, un trabajo científico, por 2 expertos, entre comillas, en bioética. Eran Minerva y Giulini y Minerva, esos 2 autores italianos. ¿Y qué planteaban en este paper? Que fue publicado en una de las principales revistas científicas del mundo, donde decían, es necesario aprobar el aborto postparto. En un paper científico, en una revista supuestamente, ¿no?, donde el artículo se revisa por pares, es decir, por otros académicos. No cualquiera publica en papers académicos. Yo he publicado papers académicos y es un proceso de parto. Entre que uno escribe el paper y lo publica pasan 2-3 años. Si es en journals de alto nivel, hasta 5 años. Entonces no es que cualquiera publicó un paper así. ¿Qué significa eso? Que la comunidad científica está coludida para aprobar estas tonterías. Aborto postparto no es otra cosa que infanticidio. Es el asesinato de un niño que ha nacido. El solo hecho de plantearlo ya es vomitivo. El solo hecho de tratar de justificar un crimen de esta naturaleza muestra el nivel de descomposición y degradación moral, no solamente de ese par de lunáticos que escribieron esa basura, sino también de la comunidad científica que permite esta basura. ¿Por qué es peligroso? Porque supuestamente es la autoridad de la ciencia. Ustedes no saben nada, ustedes son unos ignorantes, ¿no? Si yo traigo acá un PhD de Harvard, ese sí sabe, ustedes son unos ignorantes. A tal punto que, por ejemplo, yo puedo plantear, ¿no?, o puedo decirle a un niño, ponga un hombre desnudo y una mujer desnuda aquí, y traigo a un niño de 5 años para que me diga quién es el hombre y quién es la mujer, y ese niño naturalmente va a decir hombre, mujer. Pero va a llegar el PhD de estudios de género de la Universidad de Harvard y le va a decir, proyecto de patriarcado, eres un fascista, aquí lo que estás viendo es seres indiferenciados. La naturaleza no importa, la biología no importa, la verdad no sirve, todo es relativo. Miren qué grave es esto, todo es relativo. Si todo es relativo, al final la verdad no existe, todo puede ser interpretado. Bueno, con el aborto entonces existe esta situación de que uno puede votar, de que uno puede manipular, de que uno puede comprar y vender como se compran y venden cosas en un mercado. ¿No me creen? Ejemplo práctico, la evidencia en todas partes. Una pareja de homosexuales decide que es su derecho tener una familia, entonces tienen un presupuesto de $10.000 y dicen, Chanchi, ¿sabes qué? Quiero tener un hijo. Ok, vamos a mandar a fabricar un hijo. Voy a buscar en una tienda de vientres de alquiler en Tailandia.
¿Cuánto cuesta? 8.000, nos alcanza. India, 5.000, uy, ese está más barato. Y además tiene un 2x1, o sea, mejor. Nigeria, 1.000, no, pero Nigeria no pasa nada. Estados Unidos, 30.000, fuera de nuestro presupuesto. ¿Necesitan evidencia para eso? ¿O es pura lógica? La evidencia la encuentran en todas partes. Métanse a buscar vientres subrogados. Y toda la tragedia y el drama que viven esas mujeres, que durante 5, 6, 7 años son literalmente encadenadas a sus camas y son forzadas a dar a luz una vez al año, en condiciones infrahumanas. No, yo no tengo nada que ver. No, sí tienes que ver porque tú fomentas ese negocio. Tu demanda genera la oferta. Así que tú eres culpable, directamente. Todas aquellas personas que se mandan a fabricar hijos son culpables de ese drama, lo justifican. Entonces, esa es la agenda del aborto. Entonces, el aborto es abiertamente un mecanismo que impide aumentar la población. Lógico, no hay ninguna forma de refutarlo. 1 más 1, 2, aborto no aumenta la población. Sí. Siguiente diapositiva. Ideología de género y agenda LGBT son tributarias. Más ideología de género genera más LGBT. ¿Qué son en el fondo? La ideología de género es toda aquella ideología que en nombre de la diversidad lo que busca es limitar, reducir los comportamientos sexuales no heterosexuales. Diversidad sexual a lo que apunta es a limitar los comportamientos sexuales heterosexuales, es decir, comportamientos que llevan a la procreación. Entonces, cuando yo estoy promoviendo diversidades, lo que estoy haciendo es generar mayor número de personas que no van a procrear, porque sus orientaciones sexuales van a estar orientadas a la no procreación. ¿Aumenta la población así? Control demográfico. Siguiente diapositiva. Ya Sara les habló del aborto, perdón, de las feministas. ¿Qué es el feminismo? Empoderamiento de la mujer. El feminismo es, en el fondo, el control y castigo del comportamiento sexual masculino. En eso se reduce el feminismo. Vístanlo de lo que quieran, píntenlo de lo que quieran, métanle el discurso que quieran. Empoderamiento, cero. Todas las feministas que no se sienten empoderadas. Qué fácil es pegarle al otro cuando el otro tiene las manos atadas y está con una mordaza en la boca. Qué fácil es. Cuando tienes todo el aparato para que te apoye, golpear al otro en total desventaja. Un feminismo que exige que el Estado le dé cuotas a las poderosas. Son tan poderosas que necesitan de papá Estado para tener cupos en el trabajo. Cáncer, el feminismo es cáncer. Y si hay acá alguna jovencita que esté pensando en ser feminista, por favor, que lo piense 2 veces. Es la destrucción de su vida, literalmente. Es una vida de miseria, ya Sara les dio su testimonio. Si el punto del feminismo es el control y punición del comportamiento sexual masculino, ¿qué es lo que pasa? No hay procreación. Porque el hombre no se va a acercar a la mujer. ¿Qué pasa si un hombre se acerca a una chica o si un muchacho ve a una chica y esta chica es empoderada? Esa chica lo que va a hacer es va a denunciar a ese muchacho por acoso o violación o lo que sea, y ese muchacho sin ninguna otra prueba que el testimonio de esa chica lo van a meter preso y le van a destruir la vida. Ya en Estados Unidos existe la población de incels, involuntary celibates o célibes involuntarios. Jóvenes entre 18 y 30 años, son entre 6 y 7 millones, que jamás han tenido ni siquiera un contacto con una mujer porque están aterrorizados. ¿Por qué? Porque si se acercan les puede pasar lo que les ha pasado a algunos, que los termina metiendo presos y destruyéndoles la vida por el solo crimen de ejercer su naturaleza. Acá hay que ser muy claro, porque después van a decir, uy, que yo soy un heteropatriarcal, que estoy promoviendo las violaciones. Yo no promuevo las violaciones, nadie las promueve. Yo le pregunto a todas las chicas que están aquí si sus hermanos son violadores o son potenciales violadores, si sus padres son violadores o si los criaron para que las cuiden, para que vean por ustedes, para que vean su bienestar, el abrazo de sus hermanos. Ay, nos están violando. ¿Quiénes nos están violando, por favor? Y lo peor de todo, y no voy a hacer un comentario, algunas que son unas gárgolas que dicen nos están violando y dicen, a ti nadie te va a violar. O sea, a ti nadie te va a violar. ¿No? Es la verdad. Gracias. El punto es el siguiente.
El feminismo también limita la procreación, porque no permite materializar la procreación, porque el comportamiento sexual del hombre es penalizado. Siguiente diapositiva. Eutanasia, mismo principio que el aborto, instrumentalización, objetivización de la vida humana. Pienso en los ancianos, cultura del descarte. Están robando oxígeno. Se sienten muy graciosos cuando dicen eso. Están robando oxígeno. Las personas que construyeron, ¿no?, todo lo que la gente hoy joven disfruta, está siendo humillada, ¿no?, alienada, separada de la sociedad, con una total falta de respeto, por una manga de jovencitos que nunca le han ganado a nadie, no le han ganado a nadie, y que creen que porque usar un celular ya son súper independientes. ¿Qué pasa con esta gente mayor? Esta gente mayor cada vez está siendo aislada. No se puede incorporar al ciclo de vida actual porque la tecnología se mueve con mucha velocidad. No saben cómo lidiar con el mundo que es tan complejo para ellos. Y los van aislando, los mandan a asilos, los abandonan, los dejan solos. Gente anciana que vive dramas. Y en esa situación donde no se sienten queridos, donde no se sienten apreciados, donde todo el mundo y la cultura les está diciendo no sirves, ¿qué creen que va a pasar con esa gente? Se va a querer suicidar. Pero ya los progres virtuosos ya crearon una ley en Holanda que es la ley de muerte asistida, donde pueden tomarse una pildorita roja y morirse. Pero es eugenesia positiva, ¿no? Crean todas las condiciones. Y este es el crimen. Crean un entorno cultural, legislativo, gubernamental, que fomenta este tipo de comportamientos. Entonces, claro, no es que lo estén imponiendo directamente, pero generan las condiciones para que la gente voluntariamente haga estas cosas. Y ese es el problema de todo esto. Siguiente diapositiva. Francia apuesta por el lenguaje inclusivo sustituyendo padre y madre por progenitor 1 y progenitor 2. Y fíjense abajo, con esta nueva medida inclusiva en verde, pañuelo del aborto, porque todo tiene un símbolo, se busca reducir la discriminación en verde. Es decir, si ustedes siguen diciendo padre y madre, son excluyentes y discriminadores. Progenitor 1, progenitor 2. Podría ser progenitor 14, progenitor 23. Siguiente diapositiva. Los derechos de las personas gestantes. Personas gestantes. ¿Recuerdan al hombre embarazado? Miren, persona gestante. Acá hay una mentira. Es una mentira, es una media verdad. Sí, las mujeres son personas, pero los hombres también son personas. Entonces, al decir persona gestante, puede ser hombre y mujer. Siguiente diapositiva. Aquí ya entramos a lo serio. Y aquí entramos, y porque les digo que por qué es tan importante que conozcan la tecnología. Revista Nature, una de las revistas más importantes de ciencia. A partir de células madre se pueden derivar espermatozoides y óvulos. Quizás no les suene eso muy importante o muy serio. Se los voy a plantear de otra manera. A partir de células madre de mujeres se pueden derivar espermatozoides y óvulos. 2014. Han pasado 7 años. La tecnología debe haber avanzado muchísimo. ¿Qué pasa si ya se puede derivar espermatozoides de células madre de mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿No sienten los hombres, no sienten, muchachos, que estamos viviendo una cultura donde se nos criminaliza por ser hombres cada vez más? ¿Donde se nos hace sentir mal por ser hombres? Que somos violentos, que somos muy peligrosos, que somos patriarcales. Nuevas masculinidades, ¿algunos se han metido en un curso de nuevas masculinidades aquí? Traducción, nueva forma de ser homosexual. Nuevas masculinidades. Siguiente diapositiva. Por favor, pongan este video. Ahí está, ahí es suficiente, gracias. Lo que están viendo ahí es un video, es real, no es película. 2017, Hospital de Niños de Filadelfia, un grupo de científicos estadounidenses logra extraer 8 corderos del útero de sus madres y trasplantarlos en estas biobolsas. ¿Han visto las películas donde están estas cúpulas de vidrio con una gelatina dentro, llena de tubos y se están creando un ser vivo ahí? Ya no es ciencia ficción. Es rudimentaria la tecnología, pero ya es posible.
Siguiente diapositiva, por favor. Adelántalo un poquito nomás. Ahí tiene un play también ahí como para correrla. Ahí está. Puedes poner en el segundo 20, más o menos por un poquito más adelante. ¿No? En het grote probleem is dat hij dan lucht moet gaan Ahí ademen. está, ahí está. Hoe het eruit Miren kan eso. zien. Het kindje zit dan in zo'n bol, wat dan een nepbaarmoeder is. Het kindje groeit in deze bollen. Er zit vloeistof, gaat in en uit. Ahí está bien. Bloedtoevoer. Ya no es una cuestión de broma. Ya hay un diseño de biobolsas humanas. Y explican, nuevamente, el fin terapéutico. Nacen niños prematuros, fin terapéutico, entonces lo ideal es ponerlos en estas biobolsas para que sobrevivan. ¿Qué significa que ya existen biobolsas diseñadas para seres humanos? ¿Progenitor 1 y progenitor 2 les suena? ¿Progenitor 17? ¿Relativización del ser humano? ¿Van entendiendo a dónde van nuevas masculinidades, género, aborto, LGBT, arcoíris? Siguiente diapositiva. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los adolescentes, los niños, los jóvenes. ¿Dónde están orientando sus acciones los progresistas? En ese segmento de la población. A nosotros no nos van a cambiar. Saben que nosotros los vamos a combatir, los adultos. Y por eso se nos está apartando y por eso se está tratando de violar, por ejemplo, la patria potestad, para que no sean los padres los que tengan control directo sobre sus hijos. A través de esto también, de películas, de videojuegos. Ojo con aquellos padres que dejan que sus hijos jueguen videojuegos como Cyberpunk 2077, como Soma, Metal Gear, Grand Theft Auto, etc. Están generando, ¿no? O están criando a la nueva generación de progres. Siguiente diapositiva. En los colegios, quiero que fijen esto, el unicornio del género. Ya no es una figura humana. Miren la sutileza, ya no es ni siquiera relacionarse con una figura humana, sino con un unicornio, que es el símbolo de los transgénero. Y fíjense en el órgano sexual, es una molécula de ADN. Sutilmente te están diciendo que el sexo va a ser determinado en laboratorio, científicamente. No sé si sepan de ese paper científico que fue publicado hace muy poco, que sostenía que asignarle sexo a los niños al nacimiento era un crimen, era un acto de violencia. Que si nacía un niño con un pene y uno decía, lo inscribo como niño, ese era un acto de violencia y que tenía que descontinuarse esa práctica. Y si nacía con vagina, hay que descontinuar esa práctica porque es abusivo. La ciencia lo está avalando. Entonces, yo les voy a dar una clave para que ustedes respondan a esta gente cuando les digan, oigan, esa es la ciencia, ustedes no saben nada. Pregunten quién o quiénes financian a esos científicos. Dime quién te financia y te diré la clase de ciencia que haces. Y se darán cuenta que ya no es ciencia, que es agenda política, porque la academia mundial está corrompida completamente. Que los estudios científicos son estudios que buscan avanzar una agenda política, económica y sociocultural, que es la agenda del progresismo. Siguiente diapositiva. Finalmente, y este es el hallazgo más importante de todo mi trabajo, es que a partir de todas estas agendas y todos estos cambios, lo que se busca es convertir al ser humano en una arcilla. Y esa arcilla va a ser moldeada, ¿por qué? Por tecnología. ¿Va a ser aplicable esta idea de que el ser humano va a ser creado a imagen y semejanza de Dios? No. Va a ser creado a voluntad de aquel o aquellos pocos que definan cuáles son los criterios de perfección, cuáles son los estándares de belleza. ¿Van a ser ustedes? No, ustedes van a estar excluidos del proceso. Siguiente diapositiva. Y aquí entramos ya a la recta final. Estas son las consecuencias de todo lo que yo he hablado, se materializa en esto, transgénero. Usar la tecnología, amputarse un pene para decir que uno es mujer. Siguiente diapositiva. Transedad. Este sujeto, 47 años, 3 hijos, decidió un día que era una niña de 6 años, abandonó a la esposa y a los hijos y se fue a vivir con sus padres adoptivos. Ahora se llama Stefonki. ¿Pedofilia, dijo alguien? Si Stefonki decide jugar con su vecinita. Siguiente diapositiva. Esta alemana se puso 7 litros de silicona en cada seno,
no le funcionó la situación, decidió someterse a un tratamiento de pigmentación, ahora es una mujer de color y se llama Malaika Kubwa. Antes se llamaba Martina Big por razones obvias, y ahora es Malaika Kubwa. Se fue a bautizar a una tribu en Kenia. La tecnología utilizada para cambiar la realidad. El hombre arcilla. Siguiente diapositiva. Esta mujer nació normal, decidió autolisiarse y ponerse en esa silla de ruedas. Solicitó incluso al gobierno estadounidense que le dieran permiso para que alguien le hiciera una cirugía para quedar parapléjica. El caso de otra mujer que se tiró ácido en los ojos voluntariamente y quedó ciega porque quería interpretar el mundo desde la oscuridad. ¿A qué voy con esto? Si yo estoy hablando de transhumanismo y de la idea de fusionarnos con cosas, de cyborgs, si existe gente que se amputa el pene voluntariamente y se le celebra eso, puede existir perfectamente adolescentes, jóvenes o adultos que se amputen las piernas y se pongan rueditas y se incrusten un cohete acá en la cabeza, o se manden a fabricar un sexto dedo acá, o que traten de experimentar con biotecnología, como ya ocurre con los biohackers, para tratar de hacerse crecer alas. Hoy parece que fuese ciencia ficción, pero la ciencia está avanzando en esa dirección. Siguiente diapositiva. Esta es una mujer que quiso someterse a un tratamiento hormonal, por eso le creció barba, y es una mujer que se siente hombre. ¿Qué pasa con ese bebé? Ahí lo que yo veo es un crimen de lesa humanidad, ni más ni menos. A esta persona había que internarla en un hospital psiquiátrico, y a la gente que permitió eso, cadena perpetua. Pero los proes, ¿qué hacen? Nos venden esto como algo virtuoso. Le van a poner la música de piano, va a aparecer el actor de Hollywood diciendo qué acto más lindo de amor, y van a legitimar toda esta basura. Siguiente diapositiva. Ojo, algunas imágenes que vienen son un poquito fuertes, así que atentos con eso. Este idiota se inyectó una solución salina en la frente, en una nueva técnica que se llama body morphing, donde se mutilan las orejas, se hacen cambios. Miren el incruste de titanio que tiene en la parte de arriba de la cabeza. Siguiente diapositiva. Miren esto, un transespecie, un francés. Miren cómo se ha deformado. La tecnología utilizada para modificar la realidad natural. Siguiente diapositiva. Scarification. Gente que se saca pedazos de piel para hacerse cicatrices y tatuarse cicatrices. Hay gente que se tatúa frases de latín en toda la espalda con cicatrices. Siguiente diapositiva. Corset piercing. Como un animal de ganado. Aquí no hay dignidad, no hay valor. El cuerpo es simplemente una arcilla, un óleo, una cosa que puede ser manipulada. Siguiente diapositiva. Esto ya Samuel lo puso. Este es el muchacho catalán que se identifica como transhumanista. Siguiente. Otro español, Neil Harbison, que se incrustó una antena acá en la parte de la base del cráneo. Esto tiene una serie de cámaras y esas cámaras detectan el color, y según el color que detectan emiten determinados sonidos. Entonces este tipo supuestamente lee o ve los colores según los sonidos. Y él se identifica literalmente: no soy un superhéroe, soy un cyborg. Y puede parecer broma, pero esto va avanzando gradualmente y se va, así como empezó la agenda gay en los 60s, miren dónde andamos. Siguiente diapositiva. No escapa nada, el arte también está siendo afectada. Esta obra es de la artista plástica australiana que se llama Patricia Piccinini. Y esta escultura se llama Graham. Y Graham es una especie de humano que tiene una caja torácica inmensa porque es capaz de soportar supuestamente choques de alta velocidad. Siguiente diapositiva. ¿Esto es bello? Esto es bello. Para quienes hayan tenido la oportunidad, esta es la Venus de Botticelli, uno la puede visitar en la Galería Uffizi, allá en Florencia, en Italia. No es un cuadro muy grande y es un cuadro muy lindo. Esto es lindo. Entonces, para ir redondeando y cerrando esta conversación, todo lo que están viendo, todas estas agendas, todas, absolutamente todas, están integradas. Y todas persiguen un fin doble. El primero es un fin con criterio malthusiano. ¿Qué significa esto? Exceso de población para pocos recursos.
tenemos que controlar la población. Control demográfico sin ninguna duda, sin ninguna duda. Para lo cual vamos a utilizar estas agendas para reducir la procreación, etcétera, etcétera. Y en el segundo lugar, un criterio darwiniano, evolutivo. Utilizar la ciencia y la tecnología para modificar al ser humano. Pero ojo, la base de todo esto es, y esto es lo grave, y no quiero que lo piensen hoy, porque hoy, pensar en hoy, se hace inverosímil. Quiero que visualicen esto en 10, 20 o 30 años, 40 años, porque así se establecen las tendencias. Cuando estas tecnologías estén más desarrolladas y se elaboren otras tecnologías, el riesgo enorme de que la procreación humana, que la reproducción humana sea tercerizada completamente a la tecnología. Esto es lo grave, que la reproducción humana sea tercerizada a la tecnología. Y aquí, quienes controlen esos procesos tecnológicos de reproducción van a poder controlar a placer, a discreción total, el número de gente que nace y quiénes y qué tipo de gente nace. Así que cuando escuchen aborto, LGBT, género, feminismo, todas estas agendas apuntan a esto. Así que estamos a tiempo todavía para advertir a nuestros hijos sobre estos males. Así que, bueno, muchísimas gracias. Yo nací con una condición visual que se llama cromatismo, que es ver el mundo en blanco y negro. Veo en escala de gris. Y entonces cuando supe que no podía ver los colores, pues empezó a crecer esta curiosidad por poder percibir el color. Por lo tanto, lo que ahora tengo es una antena implantada en mi cabeza que me permite escuchar las frecuencias de los colores que hay delante mío. Y lo bueno de escuchar el color es que me permite percibir más colores que los visibles. Por lo tanto, va desde infrarrojos hasta ultravioleta. El ultravioleta me permite saber si es un buen día o un mal día para tomar el sol, porque si percibo que hay mucho ultravioleta, pues sé que me puede dañar la piel, pero entonces no tomo el sol. Mi objetivo es seguir ampliando la percepción del color a microondas, a rayos X, a gamma. O sea, la posibilidad es infinita, puedes seguir extendiendo tu percepción de la realidad. El momento en que noté que mi cerebro había cambiado fue cuando empecé a soñar en color. Al cabo de 5 meses de escuchar colores, el cerebro empezó a recrear el sonido del color. Por lo tanto, cuando sueño, pues el cerebro crea exactamente la misma sensación que lo que crea el software. A partir de este momento fue cuando dejé de diferenciar el software de mi cerebro y cuando empecé a sentirme cyborg. Creo que ahora todos los humanos estamos en transición en convertirnos en cyborgs biológicos. Creo que ya muchísima gente ya es un cyborg psicológico. Se puede notar en el lenguaje. Por ejemplo, hace 15, 20 años la gente diría mi móvil no tiene batería. Ahora mucha gente dice me estoy quedando sin batería. Este sentido de decir me estoy quedando sin batería como si tú fueras el móvil ya es una señal de esta unión psicológica entre la tecnología y nosotros. Ya estamos empezando a perder la diferencia entre qué somos nosotros y qué es la tecnología. En 2010, Moon Rivas y yo creamos la Fundación Cyborg, que es una fundación que quiere ayudar a los humanos a convertirse en cyborgs. También queremos promover el ciborguismo como movimiento social y artístico. Y entonces también defendemos los derechos de los cyborgs. Vamos a crear esta compañía que va a crear sentidos. También vamos a hacer un llamamiento a personas que quieran convertirse en cyborg en los próximos 12 meses para poder crearles los sentidos. Y vamos a empezar con 3 sentidos seguramente, que va a ser la retrovisión, que es tener sensores detrás para poder percibir qué hay detrás. Sentido eléctrico-magnético, que te permite, por ejemplo, detectar dónde está el norte. Hay animales que tienen este sentido. Y el otro sentido es la oreja infrasónica, que nos va a permitir percibir sonidos que son más bajos de frecuencia que nuestros oídos pueden percibir. Hay 4 implantes, 2 que son para la antena, uno que es el chip que vibra cada vez que hay frecuencias de color y otro implante que me permite recibir colores de otras partes del mundo mediante Internet. Y el hecho de usar Internet pues también me permite conectarme a satélites como el International Space Station y de ahí pues puedo percibir colores que son del espacio, por lo tanto puedo percibir un rango de colores que no llega a la Tierra. Cuando miramos el espacio parece como que es negro o que está vacío o que está en silencio, pero el problema es que nosotros ni vemos ni escuchamos la realidad del espacio, porque son frecuencias que van más allá de nuestra percepción. Lo que pasa es que si amplías tu percepción,
pues el espacio de golpe está lleno de color, pero llenísimo de color y lleno de ruido. De momento el Internet se está usando como una herramienta de comunicación o para informarse de cosas, pero usar el Internet como un sentido es lo que me interesaría explorar a fondo. Easton Lachapelle es un ingeniero de 21 años que ha desarrollado una prótesis robótica cuyo costo es 25 veces más barato que las opciones disponibles actualmente. Este joven ingeniero es tan sorprendente que a los 14 años construyó un brazo robótico con Lego y una línea de pesca. Y todo esto como un proyecto para una feria de ciencias en la escuela. Esto llamó la atención de la NASA y es ahora donde actualmente trabaja. Su proyecto más resaltante tuvo como objetivo hacer una prótesis para una niña llamada Momo. Lamentablemente, ella nació sin el antebrazo y la mano derecha. El resultado fue inspirador, pues crearon una prótesis con apariencia muy realista. Esto lo lograron haciendo un escaneo 3D del brazo izquierdo de Momo. Este joven ingeniero espera que esto pueda ser producido en masa y ayudar a miles de personas, pues ha compartido en línea toda la documentación y las instrucciones de montaje de la prótesis robótica, y lo dejó con una licencia libre para todo aquel que quiera seguir sus pasos. «155 años después de su nacimiento, el Instituto Tecnológico de Massachusetts se ha convertido en la mejor institución de ingeniería del mundo. Por sus aulas han pasado más de 70 premios Nobel, con personalidades de talla mundial como el astronauta Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre en pisar la Luna, el lingüista Noam Chomsky o el economista Paul Krugman. Sus antiguos alumnos han fundado más de 55.000 empresas, lo que se traduce en más de 3 millones de nuevos empleos y un beneficio de 3 billones de dólares. En otras palabras, si el MIT fuera un país, sería el 10º más rico de la Tierra. El objetivo siempre ha sido claro: estimular las mentes más brillantes y prometedoras, haciendo de la tecnología la solución para los grandes problemas que ha afrontado la humanidad. El futuro es mi trabajo. Tengo el mejor trabajo del mundo. Conozco a las personas más brillantes del mundo que trabajan en los asuntos más importantes. La tecnología es el motor para el cambio más importante en el mundo moderno. La confianza del MIT en la tecnología le ha llevado a participar en las grandes innovaciones del siglo XX. Desarrollaron el primer experimento de la Estación Espacial Internacional y vieron cómo nacía el movimiento hacker dentro de sus laboratorios en 1961, sin olvidar sus contribuciones en la invención del teléfono, Internet, la robótica, la inteligencia artificial o en la descodificación del genoma humano. Espero que la tecnología sea la solución al cambio climático. Puede cambiar nuestra forma de comunicarnos, de compartir información, nuestra forma de intervenir en los organismos biológicos, los nuestros y los de otras especies. Y por último, nuestra forma de producir y utilizar la energía. Cualquiera de esos cambios habría sido una revolución, como la francesa o la estadounidense. Y los tres cambios están dándose de forma simultánea. Las revoluciones que promueve el MIT también han llegado al mundo de la salud. Su último proyecto investiga el uso de un mini robot de origami para curar heridas en el interior del estómago. La tecnología más prometedora, la más rompedora, pero la que más miedo da ahora mismo es una que se llama CRISPR-Cas9. Permite editar individualmente los nucleótidos de un genoma para intervenir de forma directa en lo que se conoce como la línea germinal, las características heredables de los animales y también de los seres humanos. Podríamos crear organismos genéticamente modificados que podrían ser muy útiles para alimentar el planeta en 2050, cuando haya 9.500 millones de habitantes vivos. Hemos aprendido más de la genética en los últimos 10 años que en un siglo entero desenterrando huesos. Se nos ha abierto un mundo nuevo. El primer híbrido modificado genéticamente es una realidad. Durante 20 o 30 años, la inteligencia artificial estuvo en lo que se conocía como el invierno de la inteligencia artificial. Todo nuestro enfoque, nuestros estudios, muchos investigadores de aquí, del MIT, fracasaron. Aquel enfoque solía llamarse la sociedad de la mente.
y buscaba crear funciones biológicas y simularlas. No funcionó demasiado bien y os digo por qué. Porque no entendemos muy bien nuestro cerebro. Por eso tratar de reproducir el cerebro humano que apenas comprendemos fue un callejón sin salida. La inteligencia artificial ocupa gran parte de los objetivos actuales del MIT y han diseñado robots que tienen reflejos iguales que los de los humanos y que son capaces de hacer cosas como esta. La gran pregunta sobre el concepto que tendrán los seres humanos de la tecnología en el futuro es: ¿utilizaremos nosotros la tecnología o la tecnología nos utilizará a nosotros?